111 Fortalecer el dúo. Capítulo 111 Fortaleciendo el dúo. Tras la marcha de Chu Xian, Liu se puso rápidamente en modo trabajo. Increíble, asombroso, algunas tecnologías de materiales están al menos varias décadas por delante. Repasaba repetidamente la información sobre los artículos de tecnología negra proporcionada por Chu Xian, sin cesar sus exclamaciones. Él lo sabía muy bien. Una vez descifrado, su valor sería incalculable. Fue sencillamente inestimable. No solo eso, Chu Xian también había dicho que esto era solo el comienzo, y que solo después de que la investigación estuviera completa llegaría el siguiente lote, lo que hizo que Liu estuviera aún más ansioso. Debe ser descifrado. Lo único que le preocupaba eran esos, llamémoslos investigadores por ahora. Les faltaba experiencia. Su nivel de habilidad era promedio. Para él, que había dirigido muchos proyectos de gran envergadura, a estos principiantes ni siquiera se les habría permitido participar en un proyecto en el pasado. En este momento, era como si le hubieran regalado un avión. Pero no había piloto, no hay pista de aterrizaje, no había mecánicos, solo algunos auxiliares de vuelo que parecían competentes pero que solo sabían hacer tareas básicas. Frustrante, melancolía. ¿Debería intentar convencer a algunos estudiantes para que vengan? Liu no pudo evitar tener este pensamiento. Al principio se sintió culpable, pero después de ver los materiales de investigación frente a él, su sentimiento de culpa disminuía rápidamente. No había otra opción, tenía muy poco personal. Tras una mañana de trabajo, Liu se preocupó aún más. Le faltaba de todo. Acostumbrados a los equipos experimentales más avanzados y a innumerables investigadores capaces, nos enfrentamos a la situación actual. Realmente se sentía un poco impotente, como un ama de casa lista que no tiene arroz para cocinar. Esos Navaatous, él no podía liderarlos. Estaban bien para ayudar, pero ni siquiera reunían los requisitos para ser considerados asistentes. Jefe, antes tenía un asistente, ahora. No importa, véndelo primero. Tras recibir la solicitud de Liu, jaja, Chu Xian se rió. Ese era precisamente el efecto que buscaba. Antes, era él quien se preocupaba cuando sus subordinados no daban abasto. Ahora, había otra persona con problemas que compartía su carga. Excelente. Finalmente no soy el único preocupado. Chu Xian asintió, no hay problema. Si hubiera uno habría dos, hasta que Liu sintiera que ya era suficiente, y esto sería un pozo sin fondo. Tenía muchas cosas buenas en sus manos. Por la tarde, comenzó a sonar una melodiosa pieza musical. ¿Qué es esto? Liu le preguntó a la persona que estaba a su lado. Era una melodía muy familiar, Omelans Original Sinari, pero, por desgracia, parecía que ya no tenía ciudad natal, estaba congelada. Es la hora de cenar. Mientras decía esto, la voz de la otra persona denotaba entusiasmo. Primero comamos. Liu también quería probar las comidas diarias del lugar. Al llegar a la cafetería, el aroma era tentador y la gente hacía fila para comer. Apio y cerdo desmenuzado. ¿Huevos revueltos con tomate? ¿Col salteada? Liu se sorprendió un poco. Aunque no fue tan suntuoso como el banquet de bienvenida anterior, sin duda fue mucho mejor que el de la ciudad subterránea. Con este nivel de comida, aunque consiga convencerlos, no parece que los esté engañando. Ese pensamiento volvió a cruzar por su cabeza. No desaparecía. No sabía si aquello era solo el comienzo o si siempre estaría disponible. Hasta que no viera la granja, seguiría preocupado. Sabía muy poco sobre esta organización. Después de terminar con los asuntos de Liu, Chu Xian regresó a su oficina y continuó revisando documentos. Hermano Xian. Anduoduo se acercó con otra pila de documentos, con la frente perlada de Xiudour. Los días ajetreados la habían dejado con un aspecto algo demacrado. Estaba a punto de seguir cargando cuando Chu Xian la detuvo. Duduo, espera. Venga conmigo. Anduoduo siguió a Chu Xian al salón. Recuerda lo que estás a punto de ver, no se lo cuentes a nadie. Anduoduo estaba un poco confundida, sus pensamientos divagaban. Podría ser. El siguiente segundo, vio como Chu Xian la agarraba del brazo, se remangaba y sacaba un tubo con una especie de líquido azul. Se lo inyectó en el brazo. Instantáneamente, todo su cuerpo se puso rígido, y el líquido azul recorrió sus vasos sanguíneos, extendiéndose por todo su cuerpo. 10 minutos después, nació el Duoduo mejorado. Anduoduo finalmente recuperó por completo su movilidad, sintiéndose mejor que nunca y con una respiración incluso más fluida que antes. Se sentía como si tuviera energía inagotable. Hermano Xian, ¿qué es esto? Un producto de alta tecnología que puede mejorar la condición física, sin efectos secundarios. Chu Xian no dio muchas explicaciones. Tras más de un año de interacción y observación,
estaba entrenando a Anduoduo como a una de las suyas, considerándola digna de recibir recursos. Oh, Anduoduo asintió, sin pensar mucho ni hacer muchas preguntas. Ella simplemente pensó que era algún tipo de producto para la salud. De todos modos, el hermano Sien no le haría daño. Después, Anduoduo experimentó gradualmente otros beneficios. Su piel mejoró, su fuerza aumentó, su capacidad de razonamiento también mejoró, especialmente en lo que respecta al primer punto. Tras la catástrofe, los cosméticos simplemente dejaron de estar disponibles para la venta. Casi todas las chicas iban con la cara lavada. Al mirarse en el espejo, Anduoduo estaba extasiado. Enseguida se llenó de energía. De Duoduo ocupado, se convirtió en Duoduo diligente. 112 llegada. Capítulo 112 llegada. 6 de marzo. Mañana, el personal de nivel medio y superior del proyecto Biosfera No 6 se reunió de nuevo. Tras 3 días de intenso trabajo, finalmente se recopilaron y presentaron las estadísticas. Muy bien, la eficiencia de todos es bastante alta. Sin embargo, dado que las estadísticas ya están hechas, usted debe ser responsable del contenido. Yo no revisaré estos informes, se enviarán directamente para su archivo. Muchas de las personas que se encontraban abajo quedaron atónitas tras escuchar las palabras de Chusien. ¿Qué? ¿Archivado directamente? ¿No lo firmarás? Maldita sea. ¿Cómo puede existir una persona tan escurridiza en el mundo? Algunos de ellos invirtieron incontables horas de trabajo en este informe. Director Chu, ¿usted no lo va a inspeccionar y firmar?, preguntó un vicepresidente de la Cámara. No, confío en ti, dijo Chusien con una sonrisa. ¿Qué hacer en este momento cuando uno quiere maldecir? ¿Qué tonterías está diciendo? Si confía en ellos, ¿para qué se molestó con las estadísticas? Ahora que ya están listas, no las firma y quiere que se las envíen. Evadió directamente su responsabilidad. Maldita sea. Por un instante la expresión de muchas personas se tornó desagradable. ¿Qué? ¿Hay algún problema con los resultados estadísticos? Chusien los miró con aire juguetón. No, ¿cómo podría ser posible? Es imposible. Exactamente. Aunque se quejaban sin cesar en su interior, solo podían forzar una sonrisa en sus rostros. No estoy enojado. No estoy enojado. Maldita sea, de repente me duele el corazón. Al ver las expresiones divertidas que se veían a continuación y sentir sus sentimientos poco amistosos hacia él, Chusien se sintió bastante feliz en su corazón. ¿Intentas engañarme? Sigue soñando. Si no fuera por la necesidad de establecer un buen equipo externo y reclutar algunos investigadores competentes para que lo ayudaran, no se molestaría en ser jefe de proyecto. Por lo tanto, no tenía ningún interés en llevarse bien con esa gente tan inteligente. A continuación, se creará el Laboratorio de Teoría del Gen de Crecimiento Rápido Universal. Pueden postularse ustedes mismos, las solicitudes pueden enviarse a mi correo electrónico. Después yo mismo realizaré las entrevistas. La reunión terminó. El departamento integral emitió directamente un aviso. El proyecto del director Chu consiste en reclutar personal. Por fin está aquí. Muchas personas estaban interesadas en unirse a este laboratorio, aunque no necesariamente fueran optimistas al respecto, dada la extrema dificultad. Pero ¿quién podría negarse cuando el director del laboratorio era la persona de mayor rango en esa base? En el peor de los casos, no estaría tan mal. En los días siguientes, Chusien continuó familiarizándose con la base. Visitó todos los departamentos y todos los laboratorios, algo que no estaba permitido en la ciudad subterránea original. Ni siquiera el director de la base tenía derecho a entrar en los laboratorios a su antojo. Pero esto era diferente. Fue un gran proyecto público del gobierno de los Estados Unidos. Los planes de investigación científica se formularon de arriba a abajo. La mayoría de los proyectos originales de la ciudad subterránea fueron solicitudes de investigación presentadas por iniciativa propia. Había una diferencia fundamental. Naturalmente, como persona de mayor rango en la base, Chusien podía moverse libremente. Simplemente no interfieras arbitrariamente. Wow, Haat-Pat. Tras una jornada laboral, Anduoduo fue llamado a la residencia de Chusien, que al igual que su oficina, era bastante grande. Sofá, televisión, batería de cocina, todo estaba disponible, incluso había un gimnasio. Eran condiciones claramente excesivas, pero nadie las toleraría. Tras la mejora, el apetito de Anduoduo aumentó significativamente. En tan solo unos días, su estatura también aumentó en más de 1 centímetro. Aunque Chusien tenía mucho fluido de mejora de nivel 1, no se lo daba continuamente, había un intervalo entre 2 mejoras. 11 de marzo. Mañana, la oficina de Chusien estaba llena de gente. Muchos acudían por recomendación propia.
Él no exigía requisitos académicos, cualquiera podía presentar su solicitud, pero la decisión era suya. Cada persona, tuve que ser entrevistado personalmente. Director Chu, lo admiro muchísimo. M.H.M. Director Chu, tengo 10 años de experiencia. M.H.M. no juzgaba a la gente por lo que decían, sino por sus emociones al hablar. Algunos se mostraban entusiasmados por fuera, pero maldecían por dentro. A Chu Xian no le importaban los que venían a holgazanear, tenía un pequeño látigo preparado para ellos. Pero todos aquellos que vinieron con segundas intenciones fueron rechazados. Trabajando afanosamente. 2 días después, se completó todo el proceso de selección. Se reclutaron un total de 103 personas y se desalojó el laboratorio. El trabajo comenzaría mañana. Al mismo tiempo, primera base aeroespacial del gobierno unificado. Centro de observación H-17. Tras 11 días de navegación, la sonda finalmente se aproximó a la ubicación de la onda gravitacional anómala. ¿Qué es esto?, murmuró el anciano. Una región esférica con un diámetro de cientos de metros, donde el espacio se curvaba y giraba lentamente. El fondo estrellado parecía estar impreso sobre ella. Confusión, ignorancia, una leve sensación de pánico se apoderó de su corazón. No se atrevió a actuar por su cuenta. Informe. Poco después, un numeroso grupo de figuras importantes se reunió de nuevo allí, observando la escena que tenían ante sí y sintiendo también que su visión del mundo se veía cuestionada. ¿Qué cree usted que podría ser?, preguntó un vicepresidente del Parlamento. Ante la pregunta, nadie se atrevió a hablar. Había muy pocos datos y no existían precedentes. Eventualmente, el anciano habló. Sugiero enviar una nave espacial para investigar. Aunque consideraban que existía un riesgo, aún así lo aprobaron. Si los extraterrestres realmente existían, ¿dónde más podría esconderse la Tierra? El planeta errante se movía a 5 milésimas de la velocidad de la luz, a la deriva durante más de 2000 años, como una tortuga que se arrastra. No hubo resistencia alguna, y si se tratara de un fenómeno cósmico natural, lo tratarían como una exploración científica. Pronto el plan quedó establecido. Se dividió en 2 huidas. Las naves espaciales no tripuladas irían primero, seguidas de cerca por las tripuladas. El gobierno de los Estados Unidos no disponía de naves espaciales ni embarcaciones similares, pero las naves espaciales capaces de realizar vuelos espaciales no suponían ningún problema. Propulsión, soporte vital. Resolver estos 2 problemas no fue tan difícil, ya que la construcción de una nave espacial no resultó complicado. Pero por ciertas razones, no se construyó ninguna. Tenían miedo de que ciertas personas se lo llevaran y huyeran. 113 llamada. Capítulo 113 Reclutamiento. Antes del lanzamiento del proyecto Tierra Errante, se desató un acalorado debate mundial: ¿debía la humanidad escapar en naves espaciales o trasladando el planeta entero? Finalmente el proyecto Tierra Errante se impuso porque las naves espaciales se consideraron demasiado frágiles. Ni en términos de integridad estructural ni de sostenibilidad ecológica una nave espacial podría durar 2500 años, especialmente sin puntos de reabastecimiento intermedios. Sin embargo, esto no significó que quienes apoyaban la opción de la nave espacial simplemente desaparecieran. Muchos ocupaban cargos dentro del Gobierno Unido. Para evitar que tengan pensamientos erróneos o realicen acciones imprudentes, hasta el día de hoy no se han construido naves espaciales, a pesar de que la tecnología no falta. Incluso el proyecto Semilla de Fuego solo involucra una estación espacial. Al día siguiente Liu Peiqian recibió una llamada tan pronto como comenzó a trabajar en el departamento de entrenamiento de la primera base de vuelos espaciales. Luego se dirigió a la oficina del comandante de la base. Coronel Liu Peiqian, hay una misión espacial urgente. Normalmente, dada tu situación, no estarías en la lista de espera para el servicio militar obligatorio. Pero el tiempo apremia y la misión es crucial. Como uno de los primeros empleados de la estación, usted cuenta con una amplia experiencia. Tras explicarle los motivos para elegir a Liu Peiqian, el comandante lo miró fijamente y dijo lentamente: puedes negarte al servicio militar obligatorio. Al oír esto, Liu Peiqian dudó un instante. Acababa de regresar tras 17 años destinado en el espacio, y ahora le pedían que participara en otra misión extraterrestre. Cualquiera dudaría, pero rápidamente cambió su mentalidad. Estoy dispuesto a aceptar la misión. Liu Peiqian aceptó porque era soldado, y ante una misión que concernía a los intereses de la humanidad, tenía un deber ineludible. Si hubieran pasado 1 o 2 años, alguien como Liu Peiqian ni siquiera estaría en la lista, pero la situación era muy urgente. Las misiones espaciales de larga distancia exigen un alto nivel de cualificación de su personal. Primero, la condición física.
Segundo, fortaleza mental. Tercero, una rica experiencia. En cuarto lugar, familiaridad con el funcionamiento de diversos equipos y capacidad para repararlos. Tras un riguroso proceso de selección, solo el primer grupo de personas que desempeñaron funciones en la estación cumplió con todos los criterios. Eran personas con un talento prácticamente integral. Para la próxima semana, debes familiarizarte con un nuevo modelo de nave espacial. No te preocupes, la mayoría de las operaciones se heredan de la serie Navigator. Para esta misión, tú eres el capitán. Con sentimientos encontrados, Liu Peiqiang regresó a su oficina. Primero, llamó a Ancian para preguntarle sobre su situación reciente. Luego charló con Liu Qi. No mencionó la misión, ya que aún era información clasificada. Finalmente se puso en contacto con Chu Xian. Tío Liu, ¿qué tal? Jaja, nada del otro mundo, solo preguntaba cómo estaba el director Chu. Muy bien, mis compañeros son todos muy amables. ¿Le va bien a Duoduo? Es muy buena, come de todo con mucho gusto. Tío Liu, tu tono suena raro. ¿Pasa algo? Si es información clasificada, mejor no digas nada. No, comprendido. Aunque no estaba al lado de Liu Peiqiang, tras haber pasado algún tiempo juntos, el tono de Liu Peiqiang sonó inmediatamente extraño. Pero no pregunto más. Aunque la otra persona aparentaba tener unos 30 años, su edad real superaba los 50. No era un niño, si hubiera que decirlo, lo diría con naturalidad. Esta perspicacia verdaderamente digna de un genio, pensó Liu Peiqiang para sí mismo, detectando algo extraño en apenas unas pocas frases. Tras charlar un rato finalizó la comunicación. El riesgo de esta misión era muy alto, ya le habían informado de que incluso debía redactar un testamento. Al mismo tiempo se le permitió hacer varias peticiones. Las principales peticiones tenían como objetivo garantizar que Ancian y Liu Qi vivieran una vida sin preocupaciones. En cuanto a An Duoduo, con Chu Xian cuidándola, no había necesidad de sus preparativos, pero aún así la incluyó, e incluso Chu Xian figuraba entre los beneficiarios. A partir de esto, Liu Peiqiang también comprendió vagamente el nivel de esta misión. Era muy alto. De lo contrario, el director de una base aeroespacial no estaría capacitado para ofrecerle tales condiciones. Al menos a nivel municipal, quizás incluso al nivel de los 5 miembros permanentes. Liu Peiqiang comenzó su intenso entrenamiento final. Mientras tanto, también se puso en marcha el laboratorio de genes de crecimiento rápido de Chu Xian. Esta es la teoría universal del gen de crecimiento rápido que formulé, basada en las plantas crucíferas. Teoría del gen del crecimiento rápido. Échale un vistazo. Hay 9 direcciones en total, 10 personas por grupo. Proceder con la verificación. Chu Xian aún no había desarrollado por completo la teoría del gen de crecimiento rápido universal, pero eso no significaba que no se hubieran producido avances en los últimos meses. De las 9 indicaciones, 8 eran incorrectas. El objetivo era despistar a la gente. La única dirección correcta tenía una probabilidad teórica de éxito del 30%. Tras los experimentos, esta probabilidad se elevaría al 60%. Al igual que las plantas crucíferas, la teoría del gen del crecimiento rápido era una versión castrada, versión recortada. La teoría del gen de crecimiento rápido universal era la misma. Su tasa de crecimiento solo aumentó en torno al 50%. La razón seguía siendo la misma, la caalsa de primera generación, rica en grasas, era demasiado perfecta. Cuando todas las mutaciones genéticas resultan en genes efectivos, es como ganar la lotería 100 veces seguidas. Sería extraño que no hubiera algo raro. ¿Significa esto que el límite superior de toda la teoría universal del gen de crecimiento rápido presentada está fijado en este nivel? No, porque existe una versión alternativa superior. Es importante saber que no solo existe un fluido de modificación de plantas de primer nivel, también hay de segundo e incluso de tercer nivel. Él ya había investigado el fluido de modificación de segundo nivel. Esa era una nueva teoría del crecimiento rápido. Una vez que se complete la versión simplificada de la teoría universal del gen de crecimiento rápido, las investigaciones posteriores sobre el crecimiento rápido omitirán directamente la perfección de primer nivel y pasarán al segundo nivel. No hay otra manera. Para tapar los agujeros en los que él mismo se había metido anteriormente, esta era la única solución. 114 Superalgas. Capítulo 114 Superalgas. 7 días después, la primera base de vuelos espaciales. Auge. 3 naves espaciales fueron lanzadas al cielo. Limitadas por la tecnología de propulsión, el ascenso aún requirió cohetes. Aunque el motor espacial era un reactor de fusión, proporcionaba energía continua y controlable. Sin embargo, aún existían algunos problemas.
La capacidad actual para superar la fuerte gravedad era mucho menos rápida que la que proporcionaba el combustible. De hecho, la nave espacial también contaba con motors de combustible como reserva. Pero se trataba de una misión espacial de larga distancia. No se podía usar ni una sola gata de combustible a la ligera. Dentro de la cabina. Me voy otra vez. Espero que podamos regresar sanos y salvos. Al ver cómo el suelo volvía a alejarse, Liu Peiqian desconocía el resultado de aquel viaje y no pudo evitar sentir una hulida de emoción. Se recompuso y entró en modo de trabajo. A punto de atravesar la atmósfera. Cuenta atrás para la separación, 1 hora y 13 minutos. Así es. El tiempo de separación fue así de largo principalmente para permitir que el cohete proporcionara a la nave espacial una enorme velocidad inicial. El enorme cohete que transportaba la nave espacial tenía por sí solo 5.000 toneladas de combustible. Se consumiría por completo en la próxima hora, era un artículo de un solo uso, que se desechaba inmediatamente después de su utilización y tenía un bajo valor de reciclaje. No hay opción, no faltaba hierro. A veces era así de extravagante. Proyecto Biosfera 6, cubierta termostática para la cúpula celeste T-10. No he oído hablar de ninguna misión de lanzamiento reciente. Podría estar relacionado con Liu Peiqian. Chu Xian contempló el cielo especulando en su mente hasta que desapareció de su vista, y entonces su mirada volvió a la tierra bajo sus pies. Era como si hubiera llegado al desierto de Gobi después de la lluvia. La mayoría de las 10 tapas termostáticas eran así. Seco, con agua, pero con bajo contenido de oxígeno y alto contenido de dióxido de carbono. El Plan Integral de Transformación del Medio Ambiente Planetario incluía 8 proyectos de la biosfera, que simulaban diferentes entornos ecológicos. Frío extremo, calor extremo, sequía. Dentro de cada categoría, había subdivisiones adicionales. Por ejemplo, en el proyecto Biosfera N, o 6, el entorno básico era la sequía, con diversas condiciones climáticas diferentes subdivididas a su vez. Por lo tanto, el total de 10 cubiertas termostáticas Za y Dome representaban 10 direcciones. Además del gen de crecimiento rápido, Chu Xian también estaba pendiente de otros proyectos. Al fin y al cabo, él era el responsable y no podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Director Chu, gracias. El jefe de proyecto miró a Chu Xian y le expresó su gratitud. Anteriormente, para ahorrar presupuesto, se fusionaron laboratorios. Originalmente él era el que iba a ser fusionado. Pero con el apoyo de Chu Xian, 3 laboratorios se fusionaron con el suyo. No me des las gracias. En la secuencia original, el proyecto de las superalgas se consideraba una categoría fundamental, pero nació en un momento inoportuno. Chu Xian lo elogió, pero desafortunadamente, no fue muy útil. Esta tecnología, que podría haber causado sensación a nivel mundial antes de la catástrofe, pronto quedaría archivada, porque no existían escenarios para su uso. Este tipo de alga tenía una gran capacidad reproductiva. La velocidad a la que convertía el dióxido de carbono en oxígeno era docenas de veces superior a la de las plantas comunes. Mientras charlaba con este investigador especial chino, recolectó secretamente una pequeña cantidad de aire en su espacio personal. Aunque no le faltaba aire, eso no le impidió completar su base de datos biológica. Plantas, animales, bacterias. Dado que se trataba de su proyecto del arca, también era necesario establecer un banco de genes biológicos integral. Puede que no lo use, pero no podría prescindir de él. Si utilizara una solución mejorada de segundo o incluso tercer nivel, el efecto de esto probablemente sería asombroso, pero aún así, como dijo antes, no hay dónde usarlo. 1 hora después. Separación. Liu Peiqian lo operaba manualmente. Zumbido. Los propulsores estaban a plena potencia. A continuación, emprendió un viaje que duraría 37 días. La sonda tardó más de 10 años en volar hasta un lugar relativamente cercano a la anomalía. Si no fuera por los avances tecnológicos de los últimos años, esa habría sido una distancia que haría que la gente quisiera llorar. Al día siguiente, espacio dimensional. La base experimental dio la bienvenida a una nueva persona, Yang Yi, la antigua asistente de la Yu. ¿Eres tú de verdad? Pensé que me estaban engañando. Cuando Yang Yi despertó, entró en pánico por un momento. Siento haberte involucrado en esto. Al mirar a su viejo amigo, la Yu no pudo evitar sentir un poco de culpa. Tenía poco personal, así que vendió a su antiguo asistente. Pero no tuvo otra opción. Se vio obligado a hacerlo. ¿Quién le dijo a Chu Xian que los materiales de investigación que proporcionó eran demasiado atractivos? Está bien, en fin, mi trabajo actual no tiene sentido. Mi nuevo jefe es un japonés al que no le caigo bien, y a mí tampoco me cae muy bien él.
Yang Yi dijo con una risita. En realidad, no fue culpa de Layu. Siendo un lobo solitario, después de que Layu, su pareja durante más de 20 años, sufriera un accidente, Yang Yi ya no tenía aspiraciones para el futuro. Por lo tanto, tan pronto como recibió la carta de Layu, aceptó sin pensarlo 2 veces. Por cierto, ¿cómo te recuperaste?, preguntó Yang Yi con curiosidad. Lo sabrás muy pronto. Layu tenía una expresión misteriosa. Hablando del fluido para fortalecer los genes, Layu lo había experimentado de primera mano y solo podía decir que el efecto era asombroso. Se había hecho pruebas a sí mismo estos últimos días. Células, órganos, todo había vuelto a la normalidad, e incluso su esperanza de vida había aumentado ligeramente. Si tuviera algunas mejoras más de ese tipo, ¿no se convertiría en un mini superhombre? Lo pensó, y él había preguntado, pero requería contribuciones, y no contribuciones cualquiera. Si se tratara simplemente de atraer gente, se necesitarían al menos 100. ¿Qué hacer? Él realmente lo deseaba. 115. Oh Dios mío, huele tan bien. Capítulo 115. Oh Dios mío, huele tan bien. Poco después, Yang Yi llegó al laboratorio. ¿Qué? Esto es sin duda una revolución tecnológica para los trajes de protección. ¿De dónde salió? Tras probarse el traje nanoprotector, Yang Yi quedó atónito. Aislamiento térmico. Ligero. A prueba de balas. En comparación, los trajes de protección estándar del actual gobierno de las Naciones Unidas eran una basura. Incluso podría utilizarse como traje interior para astronautas. Y eso no fue todo. Uno tras otro, productos tecnológicos revolucionarios aparecieron apilados ante sus ojos. Yang Yi estaba completamente desconcertado. Luego llegó la emoción. Los investigadores casi no mostraron resistencia ante estas cosas, y estaban ansiosos por diseccionarlas y estudiarlas. ¿Qué? ¿Mejora genética? Al entrar en el segundo laboratorio, se quedó atónito de nuevo. Layu sí, entregó un conjunto de datos de prueba. Tras leerlo, los ojos de Yang Yi se abrieron de par en par. ¿Cómo es posible? Yo tampoco lo creí al principio, pero los hechos están a la vista. Se probaron pequeñas dosis en ratones blancos y sus características físicas se dispararon. Recordándolo, Layu no pudo evitar exclamar en su interior, el efecto fue tan solo una palabra. Fuerte. Durante ese experimento, el ratón blanco estuvo a punto de escapar. Al final, fue Chu Xian quien lo atrapó. El ratón, extremadamente rápido, quedó aturdido con tan solo una mirada de Chu Xian. Temblor. No puedo moverme. Una vez arrojado de nuevo a la jaula, siguió temblando durante varios minutos. Desde entonces, nunca más salió de la jaula. Aunque la puerta estuviera abierta, el ratón blanco no daba ni un solo paso fuera. Era absolutamente extraño. ¿Puedo probarlo? Yang Yi también quería probarlo. No solo se puede intercambiar mediante una contribución. Yang Yi, ¿cómo consigo puntos de contribución? Layu, trabajo, reclutamiento de personal, tecnología. Al oír esto, Yang Yi tuvo el mismo pensamiento que Layu antes. Acumular contribuciones a través del trabajo era demasiado lento, reclutar gente era más rápido. ¿También se puede intercambiar tecnología por contribuciones? Sí, ¿qué tal si intercambiamos un lote?, sugirió Yang Yi. Al ver a Layu dudar, la expresión de Yang Yi se volvió seria. ¿Qué opinas de las tecnologías que conocemos en comparación con las que tenemos por delante? Si realmente las protegemos como tesoros, se pudrirán. En cuanto alguien intercambie una tecnología primero, seremos nosotros los que saldremos perdiendo. Por un instante, Layu sintió la tentación. Así es. Una vez descifradas estas tecnologías, ¿qué valor tendrán las que él posee? Mientras sigan valorándolas, lo mejor es intercambiarlas por beneficios. Si no es ahora, ¿cuándo? Esta misma semana se han incorporado más de 20 nuevos investigadores. Si hubiera esperado más tiempo, ni siquiera quedaría sopa. Su nivel de conciencia es cada vez mayor. Al recibir la petición de Layu, Chu Xian soltó una risita. Jaja, ¿así que la competición ha comenzado? Bien, ese era precisamente el efecto que buscaba. Luego les pidió que lo organizaran en un volumen y les abrió la base de datos para que pudieran comprobar ellos mismos si había duplicados. Las tecnologías existentes naturalmente no podían considerarse una contribución. En los días siguientes, mientras trabajaban arduamente, Layu y Yang Yi organizaron los datos técnicos en sus mentes. 7 días después, tras la evaluación. Enhorabuena, tu nivel de contribución ha subido a 3. Sigue así. Layu recibió la notificación y suspiró aliviado. Alcanzar el nivel 3 era un salto significativo. Si hubiera esperado unos días más, puede que solo haya llegado al nivel 2. La clave era, él tenía puntos. Esa tarde fue a la oficina de canje de puntos.
Casi pensé que estaba de vuelta en el supermercado al que solía ir de niño. Uno tras otro productos difíciles de conseguir en otros lugares se exhibían en los estantes. Siempre que tuvieras puntos, podías comprar lo que quisieras. Por un instante Layu sintió inexplicablemente una sensación de felicidad. Entonces, él y Yang comenzaron una juerga de compras. Un cati de manzanas, 2 catis de plátanos, un teil de hojas de té. Aunque era difícil ganar puntos, su poder adquisitivo era excelente. Incluso había fideos instantáneos, así que rápidamente preparó un paquete. Sorber. Oh Dios mío, es tan fragante. El sabor familiar hizo que a Layu se le llenaran los ojos de lágrimas mientras comía. Lo siento, Gobierno Unido, por haber entregado tantas tecnologías. Es que ofrecieron demasiado. Se preguntó qué más podría vender. Finalmente, solo quedaban aquellos antiguos compañeros de equipo. Justo cuando Layu estaba enumerando nombres. Allende, en el laboratorio de genes de crecimiento rápido de Chusien, se lanzó el primer lote de semillas editadas genéticamente. La velocidad fue así de rápida. Anteriormente solo estaban el Yanduoduo. Una planta crucífera tardó un mes en ser editada. Ahora, tenía a más de 100 personas a su cargo. Tenían experiencia, experto en su manejo. Gracias a la combinación de equipos avanzados, completaron directamente más de 3000 tareas de edición, que estaban entrando sucesivamente en la fase inicial. ¿Esto puede funcionar? ¿Quién sabe? Aunque el director Chu es un genio, es imposible que tenga éxito al primer intento. Es cierto, todavía es joven y puede permitirse cometer errores. Incluso si se cancela el proyecto Biosfera 6, tiene un plan B. Si podemos seguir los pasos del director Chu en el futuro, tampoco estaría mal. La mayoría de quienes optaron por unirse al laboratorio no se mostraron optimistas respecto al proyecto. En cambio, se mostraron optimistas respecto a Chusien. Aunque este lugar fuera disuelto con los logros de Chusien, conseguir un laboratorio de nivel 6 no debería ser difícil. En el peor de los casos, se trataría de un laboratorio de nivel 5 con capacidad para cientos de puestos de trabajo. En breve, no hubo pérdida. Chusien, por supuesto, era consciente de lo que pensaban estas personas y le pareció bastante bien. Al menos, eran optimistas respecto a él. 116 Escribir en los libros de texto. Capítulo 116 escrito en el libro de texto. 29 de marzo. Mañana. Academia de Ciencias del Gobierno Unido. Tienes talento. Al ver a Chusien de nuevo, el decano no pudo evitar mirarlo con otros ojos. Con un equipo de varios miles de personas, había previsto el caos. Pero para su sorpresa, Chusien lo solucionó todo en cuestión de minutos. El primer día sacrificó al asistente anterior. Después, rápidamente se afianzó en el puesto. El decano había pensado una vez que Chusien podría venir llorando a quejarse. Este equipo es demasiado difícil de manejar. La realidad fue todo lo contrario. Fueron algunos de los subordinados de Chusien quienes llegaron llorando y quejándose. Es muy difícil servir a este jefe. El decano también se encontraba entre la risa y las lágrimas. Mirar, había presionado a la gente hasta tal punto. Cabe decir que algunas personas nacen con dotes de liderazgo, él simplemente era autodidacta. Si tienes alguna dificultad, simplemente dímelo. Aunque te lo diga, puede que no seas capaz de resolverlos, dijo Chusien haciendo un puchero. La boca del decano se contrajo. Este día, lo habían hablado hasta la saciedad, pero no estaba enfadado en absoluto. Que un estudiante tan brillante como él hablara así significaba que lo consideraba uno de los suyos. En cambio, le tenía bastante cariño. Bien, la primera razón por la que lo llamé es para conocer la situación desde su perspectiva. La segunda es la siguiente. Dicho esto, me entregó un pequeño folleto. Chusien lo tomó, lo abrió y vio. Era la teoría del gen de crecimiento rápido. Sin embargo, en comparación con un estilo de escritura puramente teórico, el diseño del folleto estaba más orientado a la enseñanza, con ilustraciones y texto. El decano dijo desde un lado. A finales de diciembre del año pasado, la Academia de Ciencias comenzó a revisar su teoría del gen de crecimiento rápido. Ahora, han transcurrido 3 meses y la revisión completa ha sido finalizada y aprobada oficialmente. Tras la revisión del Comité de Gestión Académica, se ha confirmado su inclusión en los cursos de botánica de la universidad, convirtiéndose así en un nuevo capítulo importante. Esta es la primera edición. Echa un vistazo, ¿hay algún problema? Aunque dijo pregunten sobre cualquier problema, fue simplemente una formalidad. La teoría ya estaba establecida. El resto lo escribieron escritores profesionales. Chusien lo hojeó rápidamente. No había ni un solo signo de puntuación incorrecto. Esto es para usted, solo para su colección, continuó el decano.
En el plazo de una semana, solo tienen que proporcionar una introducción. Se insertará como página inicial en el primer capítulo del libro de texto oficial. El primer lote de libros de texto se distribuirá en todas las universidades del mundo dentro de 3 meses, es decir, el próximo semestre. Felicidades, Chu, profesor asociado. Esto dejó a Chu Xian un poco atónito. Profesor, ¿qué? A partir de hoy, usted es profesor asociado en el Departamento de Botánica del Gobierno Unido, la primera universidad de ciencia y tecnología, explicó el decano. Gobierno Unido, primera universidad de ciencia y tecnología. Durante décadas, siempre se había mantenido en el primer puesto y nunca había perdido esa posición. Por lo tanto, incluso un profesor asociado de un departamento allí tenía más prestigio que un catedrático en otras universidades de la ciudad subterránea, siendo su valor mayor, no menor. Simplemente soy un investigador especial. Sinceramente, no estaba suficientemente cualificado. El nivel de científico era el umbral para ser profesor asociado en la primera universidad de ciencia y tecnología. Pero con la teoría del gen de crecimiento rápido y su inclusión en los libros de texto, Chu Xian estaba más que cualificado para ser seleccionado. Esta vez, los miembros del Comité de Gestión Académica lo aprobaron casi por unanimidad, y la primera universidad de ciencia y tecnología tampoco puso objeciones. De repente obtuvo el título de profesor asociado. Nada mal, Chu Xian estaba muy contenta, fue una sorpresa agradable e inesperada ese día. Cuando comience el próximo semestre, la primera universidad de ciencia y tecnología le invitará a impartir una conferencia especial. No tendrá obligaciones docentes. Bien, ¿quieren traer a algunos estudiantes universitarios?, preguntó el decano. Ya veremos entonces. Abandonar la Academia de Ciencias. Chu Xian llegó a la primera universidad de ciencia y tecnología para completar los trámites necesarios para su puesto de profesor asociado. Felicidades. Gracias. Despedida del jefe de departamento. Sin mucha demora, se dirigió a la biblioteca. Comparada con las bibliotecas universitarias de las típicas ciudades subterráneas, esta tenía una colección de libros mucho mayor. Se dirigió directamente a consultar algunas publicaciones técnicas. Con un pensamiento, su agilidad mental se desplegó con rapidez, leyendo con agilidad. Anotó información útil para enriquecer su base de datos técnicos. Dado que era una visita poco frecuente, no tenía previsto marcharse hoy. Mediodía después. Último piso de la biblioteca. Esperar. El guardia de seguridad estaba a punto de detener a Chu Xian. Bip. El control de acceso se abrió y el resto de sus palabras quedaron ahogadas. El reconocimiento facial, sumado a la tarjeta de información, garantizaba que no hubiera margen de error. Un profesor asociado tan joven, al mirar a Chu Xian, se sorprendió muchísimo. Era la primera vez que lo veía, pero le resultaba familiar. De repente recordó algo. Es él. Entonces no hay problema. La teoría del gen de crecimiento rápido de la familia de las crucíferas recibió 10 veces más explicaciones y menciones especiales durante su ceremonia de premiación que otras teorías. Solo habían pasado 2 meses, así que tenía alguna impresión. 1 de abril. Chu Xian regresó al proyecto de la biosfera No. 6. Este viaje había sido muy fructífero, ya que proporcionó muchas tecnologías valiosas de forma gratuita. Al día siguiente, ding ding, Chu Xian, que había echado una siesta, se despertó con la alarma a primeras horas de la mañana. Me has asustado de muerte. Chu Xian se dio una palmada en el pecho. Acababa de soñar con ser golpeado en el cañón. Al recordarlo sintió cierta nostalgia. Desafortunadamente, en el mundo de Devondaringers, el cañón había desaparecido. 117 Centro de datos. Capítulo 117 Centro de datos. Tras despertar, Chu Xian llegó al espacio dimensional. Chapoteó, se zambulló en la piscina y tras nadar una docena de largos, se sintió renovado. Esto sí que es una piscina. Lo que tenía antes era simplemente un pozo de agua. Tenía un diseño circular con un radio de 50 metros, dividido en 3 anillos de agua. El anillo exterior era de agua jalada, el anillo intermedio era de agua a temperatura ambiente y el anillo interior era de agua termal. Chu Xian yacía boca arriba junto al borde del anillo interior. Iniciar sesión. Ding. Inicio de sesión exitoso. Felicitaciones por haber obtenido 1000 catis de nectarinas. Además se obtuvo mejora mental, atributo. ¿Nectarinas? Rápidamente sacó uno. Crujido. Crujiente. El sabor era bastante bueno. Chu Xian se comió 10 seguidos. Como era un producto envasado, no hacía falta lavarlo, podía comerlo directamente. Justo cuando estaba a punto de usar la mejora mental, Chu Xian echó un vistazo a su información. 4 veces.
De repente se dio cuenta de que era principios de mes. El premio al progreso en ciencia y tecnología y el premio a la contribución humana, en conjunto, añadían 4 inicios de sesión adicionales al mes. Se distribuyeron todas a la vez a principios de mes. Inmediatamente sintió una hulida de energía. Iniciar sesión. ¿Desea acumular el uso?, preguntó el sistema. No, Chusien respondió. Acumular el sistema de registro no aumentaría la calidad de los artículos buenos obtenidos, solo la cantidad. Igual que antes. Si hubiera optado por acumular inicios de sesión, habría recibido 5.000 catis de nectarinas y 5 mejoras mentales. Aunque quería probarlo. Pero ¿y si no sacó ninguna? Eso sería interesante. Cuando la probabilidad básica no alcanzaba el 100%, era pura especulación. Así que por ahora era mejor tomárselo con calma. Ding. Inicio de sesión exitoso. Felicitaciones por haber obtenido 1000 catis de jugo Twinia Cordetta. Obtenido adicionalmente ninguno. Felicitaciones por haber obtenido 500 catis de calamar. Obtenido adicionalmente ninguno. Al escuchar las indicaciones del sistema, Chusien no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Si hubiera usado 4 inicios de sesión, habría conseguido 4000 catis de jugo Twinia Cordetta. Y la recompensa adicional seguiría siendo ninguna. Eso sería una gran pérdida. Tras 3 recompensas adicionales consecutivas sin obtener ninguna, Chusien estaba al borde de la depresión cuando... Felicitaciones por haber obtenido 1000 catis de apio. Además, se obtuvo núcleo de datos de nivel 1x1. Le había llegado la suerte. Al instante la tristeza que había antes se desvaneció. ¿Qué es esto?, preguntó Chusien. El sistema también tenía cierto nivel de inteligencia y no respondió que era el apio. Núcleo de datos de nivel 1 posee una capacidad de almacenamiento de datos ultrarrápida y una velocidad de acceso a datos ultrarrápida. Además, después de escuchar la explicación del sistema, Chusien no pudo evitar sentirse emocionado. Él se benefició. Previamente, el almacenamiento de sus datos siempre había sido un problema. Muchos de los servidores obtenidos del refugio eran demasiado antiguos. Incluso los servidores obtenidos en el mercado negro de City 23 resultaban cada vez más insuficientes. Un único proyecto experimental. A menudo se requerían decenas o cientos de terabytes de almacenamiento de datos. Justo cuando se estaba devanando los sesos, el sistema le entregó una almohada. Quedó sumamente satisfecho. Poco después, Chusien llegó junto al núcleo de energía. El bloque trae tu propia energía del núcleo de datos no pudo mantenerlo funcionando por mucho tiempo. Eso era para uso de emergencia. Requería alimentación externa. De este modo, el núcleo energético con forma de botón ha encontrado un nuevo vecino, el centro de datos. Tenía el mismo diseño de fortaleza circular y el mismo césped a su alrededor. Vista desde arriba, desde otro ángulo, daba la impresión de tener una cámara dual. ¿Estaba bien? Se preguntó si habría otros núcleos. Cuando finalmente reunió 4 núcleos, esa imagen le parecería bastante cuadrada. Después, los derechos sobre la Tierra en esta área se establecieron al nivel más alto, asegurando que ni siquiera los subordinados bioquímicos pudieran acercarse. A continuación, se realizó la transferencia de datos. Desafortunadamente, esto no era inteligencia artificial, todo tenía que hacerlo él mismo. Utilizó interfaces para conectarse a los antiguos clústeres de servidores. Sonidos crepitantes. Una serie de operaciones. Los servidores que poseían de forma inherente capacidades de migración de datos a gran escala, comenzaron a copiar los datos tras ejecutar unos pocos comandos. Limitado por las restricciones de transmisión del antiguo servidor, tardó un día entero para completar la copia. Ese día, los investigadores de la base experimental notaron la diferencia de inmediato. ¿Por qué la velocidad de acceso es mucho más rápida? Si el acceso es casi instantáneo, la velocidad de almacenamiento también es asombrosa. Tras la sorpresa, se alegraron. ¿A quién no le gustaría ver barras de progreso que pasan volando, ahorrando mucho tiempo? Entonces, llegó otra buena noticia. En función de los permisos individuales, se pueden solicitar diferentes niveles de potencia informática. Así es, un centro de datos no se limita solo al almacenamiento y la lectura/escritura, su verdadera capacidad reside en el procesamiento de datos. De lo contrario, ¿por qué llamarlo centro de datos? Mejor llámelo centro de almacenamiento. Cada vez entiendo menos. Layu utilizó sus permisos para iniciar sesión, con la intención de probar el límite de potencia de cálculo, e introdujo casualmente un conjunto de datos. Se sorprendió de inmediato. Previamente,
El mayor centro de supercomputación del gobierno de los Estados Unidos necesitó 25 segundos de cálculo para llegar a una conclusión. Aquí, solo tardó 13 segundos. Él creía haber visto ya la mayor parte de lo que había allí en los últimos días, pero inesperadamente, aquello era solo la punta de la iceberg. Sus permisos definitivamente no eran los más altos. Si utilizara el máximo nivel de potencia informática. 10 segundos, o 8 segundos. 117 Centro de datos. Capítulo 117 Centro de datos. Tras despertar, Tusien llegó al espacio dimensional. Chapoteó, se zambulló en la piscina y tras nadar una docena de largos, se sintió renovado. Esto sí que es una piscina. Lo que tenía antes era simplemente un pozo de agua. Tenía un diseño circular con un radio de 50 metros, dividido en 3 anillos de agua. El anillo exterior era de agua jalada, el anillo intermedio era de agua a temperatura ambiente y el anillo interior era de agua termal. Chusien yacía boca arriba junto al borde del anillo interior. Iniciar sesión. Ding. Inicio de sesión exitoso. Felicitaciones por haber obtenido 1000 catis de nectarinas. Además se obtuvo mejora mental, atributo. ¿Nectarinas? Rápidamente sacó uno. Crujido. Crujiente. El sabor era bastante bueno. Chusien se comió 10 seguidos. Como era un producto envasado, no hacía falta lavarlo, podía comerlo directamente. Justo cuando estaba a punto de usar la mejora mental, Chusien echó un vistazo a su información. 4 veces, de repente se dio cuenta de que era principios de mes. El premio al progreso en ciencia y tecnología y el premio a la contribución humana, en conjunto, añadían 4 inicios de sesión adicionales al mes. Se distribuyeron todas a la vez a principios de mes. Inmediatamente sintió una huida de energía. Iniciar sesión. ¿Desea acumular el uso?, preguntó el sistema. No, Chusien respondió. Acumular el sistema de registro no aumentaría la calidad de los artículos buenos obtenidos, solo la cantidad. Igual que antes. Si hubiera optado por acumular inicios de sesión, habría recibido 5000 catis de nectarinas y 5 mejoras mentales. Aunque quería probarlo. Pero ¿y si no sacó ninguna? Eso sería interesante. Cuando la probabilidad básica no alcanzaba el 100%, era pura especulación. Así que por ahora era mejor tomárselo con calma. Ding. Inicio de sesión exitoso. Felicitaciones por haber obtenido 1000 catis de jugo Twinia Cordetta. Obtenido adicionalmente ninguno. Felicitaciones por haber obtenido 500 catis de calamar. Obtenido adicionalmente ninguno. Al escuchar las indicaciones del sistema, Chusien no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Si hubiera usado 4 inicios de sesión, habría conseguido 4000 catis de jugo Twinia Cordetta. Y la recompensa adicional seguiría siendo ninguna. Eso sería una gran pérdida. Tras 3 recompensas adicionales consecutivas sin obtener ninguna, Chusien estaba al borde de la depresión cuando... Felicitaciones por haber obtenido 1000 catis de apio. Además se obtuvo núcleo de datos de nivel 1x1. Le había llegado la suerte. Al instante la tristeza que había antes se desvaneció. ¿Qué es esto?, preguntó Chusien. El sistema también tenía cierto nivel de inteligencia y no respondió que era el apio. Núcleo de datos de nivel 1 posee una capacidad de almacenamiento de datos ultrarrápida y una velocidad de acceso a datos ultrarrápida. Además, después de escuchar la explicación del sistema, Chusien no pudo evitar sentirse emocionado. Él se benefició. Previamente, el almacenamiento de sus datos siempre había sido un problema. Muchos de los servidores obtenidos del refugio eran demasiado antiguos. Incluso los servidores obtenidos en el mercado negro de City 23 resultaban cada vez más insuficientes. Un único proyecto experimental. A menudo se requerían decenas o cientos de terabytes de almacenamiento de datos. Justo cuando se estaba devanando los sesos, el sistema le entregó una almohada. Quedó sumamente satisfecho. Poco después, Chusien llegó junto al núcleo de energía. El bloque trae tu propia energía del núcleo de datos no pudo mantenerlo funcionando por mucho tiempo. Eso era para uso de emergencia. Requería alimentación externa. De este modo, el núcleo energético con forma de botón ha encontrado un nuevo vecino, el centro de datos. Tenía el mismo diseño de fortaleza circular y el mismo césped a su alrededor. Vista desde arriba, desde otro ángulo, daba la impresión de tener una cámara dual. ¿Estaba bien? Se preguntó si habría otros núcleos. Cuando finalmente reunió 4 núcleos, esa imagen le parecería bastante cuadrada. Después, los derechos sobre la Tierra en esta área se establecieron al nivel más alto, asegurando que ni siquiera los subordinados bioquímicos pudieran acercarse.
A continuación, se realizó la transferencia de datos. Desafortunadamente, esto no era inteligencia artificial, todo tenía que hacerlo él mismo. Utilizó interfaces para conectarse a los antiguos clústeres de servidores. Sonidos crepitantes. Una serie de operaciones. Los servidores que poseían de forma inherente capacidades de migración de datos a gran escala, comenzaron a copiar los datos tras ejecutar unos pocos comandos. Limitado por las restricciones de transmisión del antiguo servidor, tardó un día entero para completar la copia. Ese día, los investigadores de la base experimental notaron la diferencia de inmediato. ¿Por qué la velocidad de acceso es mucho más rápida? Si el acceso es casi instantáneo, la velocidad de almacenamiento también es asombrosa. Tras la sorpresa se alegraron. ¿A quién no le gustaría ver barras de progreso que pasan volando, ahorrando mucho tiempo? Entonces, llegó otra buena noticia. En función de los permisos individuales, se pueden solicitar diferentes niveles de potencia informática. Así es, un centro de datos no se limita solo al almacenamiento y la lectura/escritura, su verdadera capacidad reside en el procesamiento de datos. De lo contrario, ¿por qué llamarlo centro de datos? Mejor llámelo centro de almacenamiento. Cada vez entiendo menos. La IU utilizó sus permisos para iniciar sesión, con la intención de probar el límite de potencia de cálculo, e introdujo casualmente un conjunto de datos. Se sorprendió de inmediato. Previamente, el mayor centro de supercomputación del gobierno de los Estados Unidos necesitó 25 segundos de cálculo para llegar a una conclusión. Aquí, solo tardó 13 segundos. Él creía haber visto ya la mayor parte de lo que había allí en los últimos días, pero inesperadamente, aquello era solo la punta de la iceberg. Sus permisos definitivamente no eran los más altos. Si utilizara el máximo nivel de potencia informática, 10 segundos, o 8 segundos, 118. El espectáculo ha terminado. Capítulo 118. El espectáculo ha terminado. Después de configurar el centro de datos, se utilizó el potenciador mental al que se había suscrito recientemente. Un momento después, el área del espacio dimensional aumentó una vez más, alcanzando más de 3.300 mu. Chusien no continuó cultivando grano. Falta de agua. Actualmente el espacio dimensional solo podía obtener agua del mundo exterior. Aunque el refugio contaba con dispositivos para el tratamiento del agua, no podía suministrar una cantidad tan grande, por lo que tuvo que buscar otra solución. ¿Salir a la superficie y desenterrar hielo y nieve para derretirlos? No, Chusien tuvo una idea mejor. Cabe mencionar que no muy lejos del refugio se encontraba el lago Baikal. En ese momento, ya era 4 de abril. Por la mañana, el proyecto Biosfera 6 recibió su primera inspección por parte de un superior desde que Chusien asumió el cargo, pero no se trataba de un representante de un departamento oficial. En cambio, era el responsable general del Plan de Transformación Ambiental Global. Gálava, así es, un extranjero, un indio. Esto no fue sorprendente, incluso antes del cruce el paso al otro lado, los indios eran prácticamente omnipresentes en los campos de la investigación económica y científica a nivel mundial. Era muy común. ¿Cómo estás? ¿Te estás adaptando al trabajo ahora? Gálava miró a Chusien, mostrando una considerable amabilidad. Desafortunadamente, frente a Chusien, que poseía percepción mental, no tenía dónde esconderse. No está mal, mis compañeros son todos muy cooperativos. Al escuchar las palabras de Chusien, Gálava no pudo evitar quejarse para sus adentros. Si no hubiera sacrificado a su antiguo asistente el día que asumió el cargo, ¿habrían sido tan cooperativos? Sin embargo, aunque se quejó, no pudo evitar admirar que la jugada estuviera bien ejecutada. Lo más impresionante aún estaba por llegar. Inventario de activos. Sorprendió a bastantes personas. Antes de que otros pudieran causarle problemas, él dio un paso adelante y creó problemas para todos, sin dejarles tiempo para ocuparse de otros asuntos. Después, una vez finalizado el inventario, ni siquiera se molestó en firmarlo, lo presentó directamente echando toda la culpa a otro. A juzgar por los resultados, esta serie de operaciones hizo que la gente tuviera que dar el visto bueno. Después, bajo la guía de Chusien, dieron un paseo. Si bien los resultados de la investigación del proyecto Biosfera 6 son buenos, no tienen perspectivas de uso práctico. En sus palabras, Gálava mostró su desaprobación. ¿Qué les parece si modernizamos el laboratorio de genes de crecimiento rápido y lo convertimos en un subproyecto del Plan de Transformación Ambiental Global? De esta manera, siguió hablando sin parar durante un buen rato. Finalmente se reveló la daga. Oh, no se podría expresar exactamente así,
habría que decir que Galaba quería que la teoría del gen de crecimiento rápido estuviera más cerca de él. Antes de eso, la teoría del gen de crecimiento rápido pertenecía a un subproyecto del proyecto Biosfera 6. Si la investigación realmente tuvo éxito, el mayor beneficiario seguiría siendo la base experimental 616, donde se encontraba Chusien, aunque aún estaba bajo la jurisdicción de Galaba. Pero, después de todo, seguía existiendo una capa de separación. Además, también fue un éxito dentro de un proyecto cuyo presupuesto había sido recortado. Sería difícil decir si Galaba podría disfrutar de su gloria. Ante semejante oportunidad, creo que está bastante bien como está, no hay necesidad de un trato especial. Chusien se negó rotundamente. En primer lugar, no había necesidad. Ya se había llegado a este punto y el experimento iba por buen camino. ¿Por qué Galaba apareció recién ahora? ¿Qué hacía antes? En segundo lugar, le desagradaba la persona que tenía delante. Uno debería saberlo. El presupuesto del proyecto Biosfera 6 se redujo en un 90%. ¿Cómo era posible que Galaba no participara en esto? 90%. ¿Qué concepto era ese? El corte llegó directamente hasta el tobillo. ¿A quién le recortan el presupuesto así? Es totalmente irracional, mejor que lo cancelen. ¿Es para dejar un suspiro de esperanza? Por lo tanto, detrás de este asunto había un problema. Pero si continúas así, ocupando el ya limitado presupuesto del proyecto Biosfera 6 no es. Oh, Chusien miró a Galaba. Al no lograr convencerlo, comenzó a amenazarlo. No tienes que preocuparte por esto. ¿Estás seguro? Naturalmente, no se sabe con certeza si el proyecto Biosfera 6 seguirá existiendo el año que viene. Galaba entrecerró los ojos, algo molesto. En efecto, el proyecto Biosfera 6 fue uno de los proyectos cuyo presupuesto él mismo presidió recortar. Fue muy sencillo después de asumir el cargo durante un año y afianzarme en él. Quería promocionar uno de sus propios proyectos. El número de bases experimentales era limitado y él no tenía derecho a construir nuevas. Solo podía liberar las existentes. Después de algunas comparaciones y competencias, el proyecto Biosfera 6 acabó convirtiéndose en el objetivo. En cualquier caso, no tenía futuro, así que eliminarlo no supuso ningún problema. Antes de eliminarlo, el hecho de poder incorporar a Chusien a su organización también fue una ventaja inesperada. Eso lo veremos el año que viene. Chusien permaneció impasible. Galaba no entendía la actitud de Chusien, pero no insistió. Muy bien, entonces les deseo mucho éxito en su investigación durante los próximos 10 meses. Una vez finalizado este año fiscal, sería el momento de actuar. En cualquier caso, Galaba no creía que Chusien pudiera desarrollar una teoría universal del gen de crecimiento rápido en 10 meses. 1 o 2 veces bastaba. Muchos supuestos genios, tras un único éxito, agotaban la suerte de toda una vida. ¿De verdad crees que Dios seguirá alimentándote? Yo, no, lo creo. Tras la marcha de Galaba, se extendieron numerosos rumores. Si no se detenía ni el proyecto desaparecía al cabo de 10 meses, probablemente se le culparía a él. Respecto a esto, a Chusien no le importaba en absoluto. Todos los pequeños motivos ocultos son como tigres de papel frente a la fuerza absoluta, no necesitaba hacer nada más. Solo presume. 119 Plan de construcción naval. Capítulo 119 Plan de construcción naval. 5 de abril. Sede del Gobierno Unido. Se celebró una reunión importante y posteriormente se presentó la propuesta 254. En absoluto. Alguien se levantó de un salto y gritó. Oponernos, corearon muchos. ¿Oponerse? ¿Asumirás las consecuencias? La situación es diferente ahora, ¿quién sabe qué riesgos traerá eso? Exactamente. Apoyar la puesta en marcha del plan de construcción naval. Se generó un acalorado debate sobre la propuesta de construir grandes naves espaciales. Si hubiera sido antes, nadie la habría sugerido. Pero ahora es diferente. Esa esfera fue extrañamente inquietante. Esto provocó que la gente se sintiera inexplicablemente nerviosa, y la velocidad de la pequeña esfera rota no era nada recomendable, por lo que tuvieron que pensar en otras soluciones. De este modo, la reunión de hoy se animó bastante. Simplemente pregunto si existe un riesgo, ¿quién lo asumirá? Una copia de seguridad más significa una garantía más, y no se trata de una construcción a gran escala, es solo para investigación científica. Las voces que apoyaban la construcción naval fueron ganando terreno gradualmente. Finalmente, la propuesta de construir una gran nave espacial fue aprobada por votación. Esto no fue una concesión, al fin y al cabo, solo habría una. No había planes para construir más, y su propósito principal era la investigación científica. Si alguien quisiera presentarse.
No podía correr muy lejos. Otra razón era que realmente se necesitaba. Después de todo, los 3 barcos de Liu Peiqiang eran un poco insuficientes. Tras la reunión, se emitió una orden. La maquinaria industrial del gobierno de los Estados Unidos comenzó a funcionar, aunque en esos años no se había construido ninguna nave espacial. Pero en años anteriores, incluso se habían construido ascensores espaciales. Energía, materiales, los sistemas de soporte vital, diversas tecnologías clave habían supuesto desde hacía tiempo grandes avances, como piezas individuales que podían ensamblarse rápidamente cuando se necesitaban. 3 días. Se ha publicado el diseño del primer modelo de nave espacial, con las capacidades industriales actuales del gobierno de los Estados Unidos. Si se construyera un portaaviones como los de antes de la catástrofe, se podría construir uno en un día. Sería tan fácil como comer. No hubo prácticamente ninguna dificultad. Con la potencia industrial global combinada, la construcción de una nave espacial de primera generación como esta no llevaría más de medio mes. Pruebas de prototipos, pequeños ajustes. En definitiva, podría estar finalizado en tan solo un mes. Si fuera más lento, como máximo un mes y medio. Las décadas de reservas tecnológicas acumuladas por el Gobierno Unido, una vez liberadas, constituían una fuerza extremadamente poderosa. Mientras el Gobierno Unido construía barcos, Allende, Chusien ya había llegado al lago Baikal. Si no fuera por las coordenadas, habría sido imposible encontrarlo bajo esta vasta llanura de hielo. Hace décadas, en invierno, la gente solía venir aquí a pescar. Hoy en día, todavía lo hacen. Hasta donde alcanza la vista, hay muchos hoyos y depresiones, como el lecho del río Yulón, principalmente para desenterrar pescado congelado. Inicialmente fue fácil atraparlo. En los últimos años, se ha vuelto cada vez más difícil, y cada vez menos gente se dedica a pescar. Auge. El vehículo de ingeniería se desplazaba a toda velocidad sobre el hielo. Su peso de más de 100 toneladas no podía romper la gruesa capa de hielo. ¿Por qué gruesa? Porque debajo en realidad había agua líquida. Bajo una presión inmensa, el agua podría permanecer líquida. Pronto, el vehículo de ingeniería se detuvo. Empieza a cavar. Sí, un subordinado biohumano manejaba el equipo y comenzaba a perforar. El método de Chusien era muy simple, voladura directa. Esta vez, planeaba recolectar más. ¿Y si dejaría un gran hoyo y llamaría la atención? Ya se mencionó que había agua líquida debajo. Si se rompía la capa de agua líquida, brotaría a una presión inmensa. Llenaría el pozo antes de volver a congelarse. 1 hora después, auge, la superficie de hielo tembló y una gran área de blocks de hielo salió disparada hacia el cielo. Antes de que los recolectores de peces congelados a lo lejos pudieran correr para unirse a la emoción, Chusien ya se había marchado. En este momento, afortunadamente la temperatura dentro del espacio dimensional había bajado un poco, y el punto de apilamiento estaba en el terreno recién añadido. Cavó un gran hoyo, un embalse circular. Debería ser suficiente por mucho tiempo. Por fin, libertad para las manzanas. En el huerto del espacio dimensional, Chusien miró los frutos rojos de los manzanos, sonriendo muy feliz. Habían sido plantados hacía casi un año. Durante este periodo, había utilizado líquido mejorado y líquido Indactar del parto. Ahora, finalmente habían alcanzado una escala considerable de docenas de manzanos que producían miles de catis. Tras las mejoras, podían dar fruto 3 veces al año. La producción total podría alcanzar más de 10.000 catis. Como se plantaban en diferentes épocas del año, se podían comer frescas durante todo el año. Después de una jornada de trabajo, Duoduo regresó a su casa e inmediatamente vio las manzanas sobre la mesa. Ven y pruébalo. Se comió 3 de ellos de un bocado. Hermano Sien, hoy escuché que el ex asistente Ebei fue sentenciado a 20 años de prisión. Era asistente y también los ojos de Chusien, evolucionando desde una completa novata hasta asumir plenamente esa identidad. Oh, Chusien no lo tenía muy claro. Eso parecía. Tuvo suerte, no fue castigado por su delito. En cambio, lo invitaron a comer durante 20 años. En cuanto a si jugaría al escondite con la gente durante las comidas, eso seguía siendo un misterio. Último día del mes, queridos lectores, por favor, hagan clic en los pequeños anuncios gratuitos. 120 en pistas. Capítulo 120. Encaminarse por el buen camino. Después de terminar la manzana, hermano Sien, últimamente han circulado algunos rumores. Duoduo vaciló. Hablar, Chusien dijo sin dejar de leer su libro. Duoduo respiró hondo. Dicen que tu teoría del gen de crecimiento rápido tenía posibilidades de ser promovida, pero insististe en quedarte y acaparar recursos. Y,
Por esto ofendiste a Galaba. El presupuesto del próximo año. Se detuvo allí con el rostro lleno de indignación. ¿Cómo podían decir esas cosas? Fue indignante. Ignóralos. Chu Xian sonrió despreocupado. Gracias a su intuición, ya conocía esas cosas mucho antes que Anduoduo, cuando se trataba de recopilar información. Aunque Anduoduo era sus ojos. No tenía mucha experiencia y mucha gente en la base desconfiaba de ella, lo que provocó que se retrasara cierta información. Solo quiero verlos odiarme, pero sin poder hacer nada al respecto. M.H.M. Anduoduo miró a la increíblemente segura Chu Xian, con los ojos llenos de admiración. Por supuesto, una manzana no era una comida adecuada. Después, Chu Xian preparó personalmente un guiso de pollo con champiñones. El delicioso aroma inundó el aire, y a Anduoduo ya no le importaba su origen. Simplemente come con ganas, eso es lo único que importa. Después de cenar, espera, le gritó Chu Xian. 10 minutos después, terminó de usar su segundo fluido fortalecedor de genes, y una vez más, sintió que su cuerpo rebosaba de fuerza. Parecía que no iba a poder dormir esa noche, era hora de esforzarse. Regresando a su habitación, ella siguió enfrentándose a montones de material de estudio. Para el hermano Xian, quería convertirse en una asistente integral. También se debía a que Chu Xian era profesor asociado en la primera Universidad de Ciencia y Tecnología. Su condición de estudiante también fue transferida aquí. Acababa de conseguirle un puesto de trabajo dentro de la empresa. Un título A1 de la primera Universidad de Ciencia y Tecnología sería aún más valioso. Después de que Anduoduo se marchara, Chu Xian regresó al espacio dimensional y fue a la granja. Clop clop, ma, gruñir. En comparación con hace unos meses, cuando solo había gallinas, patos y conejos, la granja ahora estaba mucho más animada. No se podían conseguir cerdos, vacas ni ovejas en la ciudad subterránea, pero se podían comprar en City 23. De este modo, Chu Xian había reunido ganado común. Gallinas, patos y conejos, especies con gran capacidad reproductiva, ya habían alcanzado la autosuficiencia. Próximo, el siguiente objetivo era rebaños de vacas y ovejas. ¡Guau guau! Un perro rural chino movió la cola al ver a Chu Xian. Con un lanzamiento casual, una pata de pollo cayó en su plato. En comparación con la desolación anterior, el lugar ahora tenía un ambiente un poco más animado. También se debió al aumento del ganado. Un solo trabajador era totalmente insuficiente, por lo que posteriormente se aumentó el número a 4. Estos días, se había apuntado para unas cuantas más. Ahora, el número total de subordinados superó los 20, llegando a 26. Si bien aún era insuficiente, había aliviado la presión laboral. Hay cosas que deben ajustarse, como cocinar en la cafetería. No había necesidad de utilizar seres humanos bioquímicos, realmente era un poco un desperdicio. ¿Y si alguien malversaría fondos? De nada, aquí comer hasta saciarse era lo básico y no había descuentos. Si usáramos a gente común que podría pasar sin importar cuánto comieran. Solo necesitaba utilizar seres humanos bioquímicos absolutamente leales en algunos puestos clave, y eso bastaría. Además de eso, también era necesario incluir en la agenda la estructura organizativa dentro de ese espacio. Responsabilidades y poderes claros. Jerarquía ordenada. Solo así se podrían lograr los mejores resultados operativos. El refugio. Un nuevo grupo de 36 personas superó la evaluación. ¿Crees que pueden comer carne una vez al mes allí? ¿Cómo es posible? Una vez cada 3 meses estaría bien. Todos estaban llenos de una inmensa expectación. Comparado con no haber visto carne en un año, cualquier cosa mejor que esto sería bienvenida. 1 hora para empacar y luego recoger. Regresaron felices para informar a sus familias. 3 días después, una noticia se extendió por todo el refugio. ¿Qué? ¿Incluso se necesitan limpiadores? Casineiros. Al ver los nuevos requisitos de elegibilidad, muchas personas se mostraron sorprendidas pero entusiasmadas. Aunque seguían siendo necesarios los exámenes y las evaluaciones, las condiciones eran mucho peores que antes. Aunque el tratamiento quizás no sea tan bueno como para los investigadores, seguía siendo una solución. Inscribirse, estudiar, prueba, seleccionar a los mejores. Al mismo tiempo que muchas personas en el refugio trabajaban arduamente para los puestos recién creados, la estructura organizativa de Chu Xian también se completaba. Núcleo Comité de Decisión. M.H.M. Todos los miembros del comité eran sus subordinados. El siguiente nivel constaba de varios departamentos. Departamento de Seguridad, Departamento de Logística, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Finanzas. Actualmente no hay suficiente personal. Algunos espacios se dejarían vacíos por ahora,
simplemente para establecer la estructura. Más abajo, habría algunos Girans de nivel medio e inferior, que serían designados según la situación futura, y se aclararían las diversas normas sobre recompensas y castigos. A partir de ahora, la gestión del espacio dimensional estará realmente en el camino correcto.